quedado con la plática. Estamos entrevistando al doctor Jorge Álvarez Ríos. Él es anestesiólogo. Él trabaja en un hospital muy grande aquí de la comunidad, que es el Hospital Ángel Liaño, forjador de muchos anestesiólogos, de muchos, catedrático, de los pocos catedráticos que podemos, ahora sí que pueden presumir en la comunidad médica. Y por otro lado, les digo lo que estaba diciendo de esta película de Coma, en donde duermen al paciente y antes, pues era nada más de uñita, o sea, veían a través de la uña si estaba morado o no. Y hay hasta un chiste, Jorge, ¿no? En donde el cirujano le dice al anestesiólogo, le dice, oye, la sangre está oscura. Y el anestesiólogo acerca otra lámpara, ¿no? Así o más iluminada, ¿no? Está bueno eso. ¿Por qué? Porque la sangre oscura denota sangre sin oxígeno. El oxígeno le da un color rojo vivo a la sangre. Entonces, sí. Está oscura, pues hay otra lámpara, tráigame otra lámpara, sí, por favor, para que le iluminemos más. Te dejo continuar con nuestro relato. Fíjate que ahorita que mencionas esto, es bueno que la gente sepa algo. Siempre dicen, se le pasó la anestesia, se le va a pasar la anestesia, bla, bla, bla. Y la realidad no es esa. Tú acabas de tocar el tema fundamental. Cuando llega a haber accidentes, es precisamente por una falta de oxigenación adecuada, por 1000 razones. Ahora tenemos esa gran ventaja de contar con este monitoreo, con este equipo que es el oxímetro de pulso. En aquel tiempo, pues decía yo en la película esta, que sí vale la pena verlo, es un thriller excelente y con muy buenos artistas y se desarrolla dentro de un quirófano para que vean dentro de todo lo que el doctor Priego y yo hacemos cotidianamente, que vivimos en quirófanos. Es una vida muy interesante, muy bonita y muy apasionada desde muchos puntos de vista. Claro que en esa ocasión este tema de Coma, que repito, tiene que ver con esta vida quirúrgica, pero también con la trasplantología que está tan en boga. Entonces, se hace un tema ahí extraordinario. Pero obviamente acababan mal los pacientes que se programaban pues para diferentes cosas, acababan en coma. Y entonces nos hicimos pues todavía más famosos en el sentido del peligro, ¿no? Los pacientes cuando llegaban con nosotros pues siempre referían la película o la novela o lo que fuese, ¿no? Pero claro, esto es para tranquilidad de la gente. Sí quiero decirles que entrar a una anestesia es más seguro que salir a la calle en este momento, definitivamente. Sí, sí. Les digo, cruzar la calzada con el trolebús No, pues nomás vean la cantidad de muertos que hay por los camiones en la ciudad, ¿no? Y esto, bueno, pues está uno pues en riesgo. En realidad en anestesia y en un buen centro y con un buen equipo humano, pues es muy seguro. Es más, pudiera yo decir que es lo más seguro, como ninguna otra técnica anestésica. Entonces, es así que los pacientes pues, más graves se manejan bajo anestesia general. O, por ejemplo, mucha cirugía que hacen el doctor Priego, por ejemplo, que son asuntos con laparoscopía o laparoscopia. Los pacientes de abdomen se inflan, por decirlo de algún término, con dióxido de carbono, con CO2, que es el producto terminal de todo nuestro metabolismo. Entonces, por eso se exige hacer anestesia general, porque el CO2 o el dióxido de carbono solamente puede salir por la respiración. Entonces, cuando uno le dice al paciente, se va a operar de vesícula y tiene que ser anestesia general, por muchas razones, incluyendo su comodidad, pues quiero que sepan que están muy seguros, muy bien protegidos, no hay mejor forma de hacerlo. Entonces, sí, que la gente tenga confianza, porque estoy absolutamente consciente y conocedor de que mucha gente no se opera. Ayer mismo supe de un caso muy dramático, por temor, y básicamente temor a la anestesia, porque, o más bien dicho, al anestesiólogo, no lo sé, porque los accidentes anestésicos son en el quirófano. Prácticamente el 99% de cualquier drama o circunstancia negativa es anestesiología. El cirujano en el quirófano es imposible que pueda uno acabarlo, ¿no? Imposible. Puede ser horas, días o semanas después, pero en anestesia son exactamente en el quirófano. Entonces, por eso, pero que la gente esté tranquila. Se ha avanzado mucho, hay muchos fármacos muy adecuados. Estamos en un buen momento para que la gente tenga confianza. Y algo para cerrar este bloque, decirles que habitualmente un buen cirujano, como es el caso de Gilberto, siempre trabaja con un buen anestesiólogo. Sería muy aventurado que tú hagas las cosas muy bien
y tu anestesiólogo te echa a perder el trabajo, ¿no? Entonces, basta conocer un buen cirujano responsable, respetable, honorable y decente para que el anestesiólogo por consecuencia sea muy bueno. Fíjense bien lo que acaba de comentar nuestro invitado, el doctor Álvarez. O sea, finalmente es un equipo, porque cuando nosotros estamos operando como cirujanos, o al menos yo no veo nada. O sea, yo me centro en mi trabajo. Sí. Así yo no veo si está, bueno, de vez en cuando está uno como el ojo al gato y el otro al garabato. Pero en términos generales, hasta hay un axioma que dice, anestesiólogo que no se mueve, todo está bien. Cuando el anestesiólogo se empieza a mover, uno se empieza a inquietar. Algo está pasando y algo está pasando y algo está pasando. Pero esto que mencionas tú de lo que es el trabajo del cirujano y la vida, yo siempre lo he ejemplificado con una hoja. Si yo pongo la hoja en sentido horizontal, toda la plataforma de la hoja es la vida. Y lo que hay afuera de la hoja es la muerte. El cirujano se mueve en toda la hoja. O sea, necesita ser un cirujano de plano o un caso muy difícil para que un paciente por causa quirúrgica se te muera. Sí, que digo, es cierto, me ha tocado en los videos de horror cuando presentamos en los congresos complicaciones tan graves que si el paciente se muere, o sea, necesita ser muy bruto o el paciente necesita ser un caso muy grave como para decir que por causa quirúrgica se movió. Entonces la hoja que sería, o sería como la palma de la mano. Toda la palma, el cirujano se mueve en la seguridad de la vida. Si te sales de la palma, es la muerte. Ok, este es el papel del cirujano, el riesgo del cirujano, pero el anestesiólogo, la mano se vuelve vertical y entonces sobre el borde están trabajando los anestesiólogos. Entonces en la hoja sería el filito de la hoja. Si el anestesiólogo se sale de este filito, corre peligro el paciente de muerte. De ahí que en un equipo quirúrgico la pieza importantísima, digo, podrás ser el mejor cirujano del mundo, pero si no tienes un anestesiólogo, pero súper recontrafregón, agárrate, pichón. Ahora, mira, hasta en verso me quedó. Sí, fíjate que es muy importante. Qué bueno que lo mencionas. Miren, la medicina y no solo las cosas quirúrgicas que son tan apasionantes y tan bellas, debe de ser de trabajo de equipo, como lo acaba de decir Gilberto. En equipo se trabaja mucho mejor. Hubo una época muy larga, por cierto, de mucho egoísmo y envidia en algunos maestros viejos. Se ocultaban para hacer sus cosas. Qué terrible, ¿no? Porque mata igual el que lo hace directamente que el que no enseña, porque a futuro pues va a haber un problema. Entonces, afortunadamente eso está pasando ya. La gente tiene más conciencia de que se debe de trabajar en equipo. Somos un equipo indisoluble. Yo, por ejemplo, yo no trabajo con Gilberto, mi amigo, y nunca trabajaría con él, a no ser en circunstancias muy especiales, porque él tiene su anestesiólogo y hay que respetar los equipos. Esto es muy importante, porque, vaya, cada uno de ese grupo sabe exactamente lo que tiene que hacer en cada momento. Sabe tus gustos, sabe tus decisiones, tus tiempos. Yo si me pongo a trabajar contigo, Gilberto, aunque pretenda hacer el mejor trabajo, no lo voy a hacer mejor que Guido, que es tu anestesiólogo, ¿no? Entonces, eso hay que respetarse. Si nosotros seguimos con nuestro invitado, el doctor Jorge Álvarez Ríos, anestesiólogo, con el tema anestesia general. Finalmente, ¿qué es anestesia general? Me decían, es que a veces es mejor la anestesia general porque llevas un control hoy de todo, comparado con antes en donde pues no había casi nada de monitores ni tecnología láser que detecta, ¿qué decías? La concentrancia del oxígeno. Fíjate que, para información de todo tu auditorio que es tan vasto, te quiero decir que en esa confianza que deben de tener cuando se ven precisados pues a sufrir una cirugía, si le podemos llamar, deben de estar tranquilos. La anestesia general es muy segura porque, lo acabas de mencionar muy claro, uno tiene el control absoluto del paciente, muy especialmente el asunto respiratorio y lo que es
hemodinamia, lo que es presión y lo que es frecuencia cardíaca y todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un montón de monitores que tenemos y teniendo un paciente dormido, relajado, totalmente ausente y básicamente protegido de la agresión quirúrgica. Hay que recordar que el cirujano, en búsqueda de la salud del paciente, agrede terriblemente a su paciente. Lo agrede como, me refiero, pues lo corta, le jala, le presiona, le reseca, etcétera, etcétera. Entonces eso es una agresión terrible que solamente bajo anestesia general se puede evitar la respuesta. Recuerden ustedes que a pesar de que nosotros estemos dormidos, si no tenemos analgesia, que analgesia es evitar el dolor, va a haber una respuesta inconsciente enorme y entonces van a haber sustancias que se van a liberar a la circulación. Una de ellas que mucha gente habla es la adrenalina famosa, y esa adrenalina que inicialmente es una respuesta de alarma, al rato puede matar a un paciente. Entonces, el hecho de que un paciente esté dormido no le garantiza que esté analgesiado, valga el término, ¿no? Entonces, esa es nuestra función en el quirófano. Como decía Gilberto, el paciente, y vaya, con todo respeto, el cirujano debe estar trabajando como si estuviera en un cadáver, vaya. Cadáver en el sentido de que no se debe de preocupar de nada tampoco. Él debe de hacer lo suyo, y por eso es ese trabajo de equipo que decía el doctor Priego. Somos un equipo y cada quien sabe en qué momento y cómo hacerlo, para que las cosas surjan bien. Y además, otro condimento importantísimo del equipo es la humildad. Siempre podemos retroalimentarnos con respeto, con dignidad, con calidad, pero podemos escuchar opiniones de todos, empezando por los pacientes, pero también los compañeros. Ese es el mejor trabajo y los mejores resultados para tu paciente. Entonces, más o menos es el bosquejo de lo que nosotros... Y fíjense lo que menciona de la humildad hasta para ver cuando las cosas no están yendo bien, y poder decir, necesito ayuda. Que es a veces tan difícil, sí. Pero aquel cirujano que logra tener esa humildad, no hombre, está del otro lado, está del otro lado. Ahora, cuando tú hablas de anestesia general, me imagino que se mueve hasta el cabello y la uña del pie gordo, o sea, se mueve todo. Tú necesitas una evaluación previa, por supuesto, para poder decir, híjoles, voy a tener problemas a lo mejor con el corazón, porque ahora resulta que te dicen, doctor, es que no voy a resistir la anestesia. No, si no hay contraindicaciones, no hay. Únicamente hay conocimiento de patologías agregadas o previas. Sí, claro, porque, bueno, nosotros estamos hablando casi siempre de un paciente sano, absolutamente sano, que simplemente tiene piedras en la vesícula y el doctor primero le va a quitar la vesícula, bueno, punto. Pero el paciente puede estar muy enfermo de muchas cosas, empezando, bueno, primero la edad, y ya no hay limitantes. Ayer precisamente le platicaba a alguien, yo he tenido la paciente, por cierto, mujer más anciana que he tenido, ha tenido 118 años. ¡Wow! Y he tenido de 108, a mi abuela de 105, etcétera, etcétera. Y salen bien, por supuesto que salen bien las viejitas y los viejitos. Eso no es una contraindicación para nada. Entonces, y todavía se oye por ahí, desgraciadamente, no, es que es muy grande, no se puede operar. Claro que se puede operar. Entonces, yo creo que esa no es una limitante. Lo que sí puede llamar mucho la atención, problemas cardíacos, problemas pulmonares, renales, todo eso tiene uno que explorarlo en la visita preanestésica, que es tan importante. Así es. Cuando estamos hablando precisamente de este grupo de edades, hasta las mismas personas se la creen. O sea, el mismo paciente. Mamá, yo creo que ya no resistes. Yo creo que aquí es tomar conciencia de que nuestro organismo sigue siendo tan noble, el que está joven como el que está viejo. Únicamente es eso que tú dices, ¿no? La evaluación tomar completa de la ciertas situación. Providencias, ¿verdad? Porque obviamente es más lábil una persona mayor, ¿no? Más lábil, pero no está contraindicado jamás una cirugía. Ahora, cuando hablamos de anestesia general, estamos hablando de lo que es como un masazo, o sea, te tumba. Y sé que hay formas de poder dormir, claro, desde la venosa, los gases, desde cuando empezó que nos mencionaste la vez pasada del cloroformo que sale en las películas, ¿no? Sí. No, actualmente ni siquiera el paciente se entera a la hora que se duerme, ¿eh? Eso es la ventaja. Teniendo una vena, que el suero famoso que le llama a la gente, es para tener una vena permeable, y por ahí pasa uno todo y ni te enteras. Y lo que te enteras se te olvida, además, porque usamos fármacos amnésicos que hacen que olvides las cosas alrededor de una anestesia. Entonces el paciente la pasa extraordinariamente bien. Esa es la verdad, ¿no?